estará disponible disponible en YouTube y también en los canales de la Fundación y de la revista Avante, para obviamente poder volver a verlas. ¿Ya? Bueno, me presento, soy Miguel Gutiérrez, soy el editor general de la revista Avante y me es grato decir que este 2023 estamos comenzando con una nueva estrategia de posicionamiento de la revista, con estas masterclass, donde lo que buscamos es que la revista Avante sea un referente en temas contingentes, también tener vinculación con los expertos y divulgación de los expertos y también ser un espacio para las personas que quieran iniciar en el proceso de investigación. La revista Avante nace como una respuesta para los profesionales que estaban incursionando o que tenían intenciones de publicar, pero no tenían experiencias en la publicación. Y también ha sido una ventana de aprendizaje para los editores. También es difícil encontrar espacios formativos para editores y para investigadores. Y muchas veces nos encontramos con respuestas un poco violentas de parte de los revisores o simplemente no considerar un proceso de investigación como por ejemplo una tesina, una tesis o un proceso de seminario de título donde hay cosas que rescatar, donde un profesor, un revisor de la universidad logró plasmar una habilidad investigativa. Y sucede que muchas veces nos encontramos con estas revistas que tienen una lógica ya de indexación alta y de procesos de calidad que son muy exigentes y que está correcto, pero ¿qué pasa con los espacios de personas que están en procesos formativos? Bueno, Revista Avante nace en ese sentido. Y, como decía recién, desde el 2023 comienza toda una estrategia nueva de posicionamiento de la revista, donde ya nosotros buscamos lograr tener indexaciones relativamente altas, como por ejemplo Latindex, Catálogo y también Ser Cielo próximamente. En este sentido, la masterclass que se plantea ahora va a ser una consecución de muchas otras masterclass que van también a tener relación con los números especiales y los números regulares que va a tener la revista. Desde este punto de vista, nosotros estamos ubicados en Chile, estamos ubicados puntualmente en Ñuble, en la región de Ñuble, y nosotros queremos traer temas contingentes tanto para la región, pero también a nivel mundial. En este caso, nosotros vamos a trabajar hoy día la masterclass sobre ebullición y cambio climático a cargo del profesional Cristóbal Campos. Obviamente no estoy haciendo las presentaciones todavía formales de él, pero la idea es que también las temáticas tengan una relación con lo que está ocurriendo en los fenómenos que están ocurriendo a nivel social y también a nivel mundial. Muchas veces, y esta es una crítica como editor, suceden que las publicaciones las lee el editor, el revisor y el escrito, la persona que escribió, pero no hacen una bajada al mundo real o al mundo laboral o al mundo que se necesita que se lea ese artículo. En este sentido, nosotros hoy día contamos con un experto, contamos con alguien que es especialista en el área, que su nombre completo es Cristóbal Campos Muñoz. Él es ingeniero agrónomo con más de 10 años de experiencia en emergencias climáticas y actualmente está desarrollando docencia y proyectos en el área de pronóstico y uso de la inteligencia artificial aplicada. O sea, tenemos una persona que maneja dos temas o dos temáticas muy atingentes al día de hoy, que son inteligencia artificial y también emergencias climáticas. Eh, estimados, muchas gracias por estar acá y también doy la presentación de Cristóbal, que se pueda presentar. Obviamente yo hago una presentación un poquito más acotada. Cristóbal, Cristóbal se cayó, parece. No está. No, heme Ahí está. aquí. Ya. Muchas gracias, Miguel. Antes de comenzar, obviamente, nuevamente hago la invitación de que puedan publicar, de revisar la página www.revista-avante.com y revisar las normas de publicación y cualquier duda pueden contactar los correos o hacer sus preguntas por el chat. Cristóbal, muchas gracias por estar aquí. Te doy la palabra. Muchas gracias.
Mi nombre, como se dijo, es Cristóbal Campos, soy ingeniero agrícola y vengo hoy día a hablar un poco acerca de el concepto de ebullición climática. Voy a compartir una presentación que traigo para compartirles a ustedes. Si sale todo bien, debería ser acá. Cuéntenme si pueden ver mi presentación, por favor. Sí, se ve correctamente. ¿Está todo bien? Ya, súper. Entonces, y hablar un poco, gracias de nuevo por la oportunidad a Revista Avante y a la Fundación, por poder compartir estos conocimientos con ustedes, que no siempre existen estos espacios para poder divulgar la información al público en general. Entonces, a modo introductorio, quisiera hablar un poco de la región de Ñuble. Imagino que la gran mayoría son de acá de la región, pero algunos conceptos básicos. La región de Ñuble nació a partir de la región del Biobío, que era un poco más grande, digamos, y quedó como una región chiquitita. De hecho, es la más pequeña de Chile. Y tiene 21 comunas, que son las 21 comunas que pertenecían a la provincia de Ñuble en tiempos en que pertenecíamos a la región del Biobío. Ahora está dividida en tres provincias, Diguillín, Itata y Punilla. Y la población es en buena parte rural, tiene un alto porcentaje de población rural, dividido en distintas zonas homogéneas o macrozonas. Em, Distinguimos, digamos, la zona de precordillera, la zona de valle central, los valles de riego y la zona de secano, donde usualmente no se riega, a pesar de que hay algunas cosas por ahí, pero básicamente esas son como las tres zonas, digamos, y en pantalla podemos ver la distribución etaria y la distribución en urbano y rural, que es bien interesante, como les digo, por la gran cantidad de población rural que tenemos en esta región. Y también población relativamente envejecida. También pasa mucho, bueno, a nivel nacional, digamos, el aumento de la edad de las personas, digamos, un poco si se puede decir, como deformación de esta pirámide etaria. Como les comentaba, la geografía divide la región en zonas de secano, valle central y cordillera o precordillera. Si bien el secano normalmente se divide para asuntos de estudios en dos, como secano costero y secano interior, siendo secano costero la zona cercana, por ejemplo, a Coquecura, y secano interior, zonas, por ejemplo, como la comuna de Renque. En el Valle Central, digamos, está, por ejemplo, la comuna de Chillán, que está como, si se ve mi puntero, y si no lo puedo marcar con esto, creo, ¿no? No, Sí, 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 ahí se ve. ahí está, ¿viste? Ya, entonces está como letra T, que está aquí es Chillán, para que nos ubiquemos, digamos, y para acá está San Fabián, está un poco la cordillera, digamos, Pinto, y como el Cofquecura que estaba hablando yo, acá, digamos, que es una comuna que tiene kilómetros y kilómetros de playa. Como una forma de hablar un poco ya entrando a terreno, lo que estamos viendo en pantalla son los climodiagramas que muestran la temperatura, la precipitación en distintos lugares de la región y un poquito afuera de la región también, tanto Carril Sur como Punta Parra están en la región del Biobío, pero están cercanas a la zona costera de Ñuble, por eso las incluimos. Esto, por ejemplo, es el Centro Experimental Línea de Arroz, que está próxima a San Carlos. Lo que vemos acá son temperaturas que son muy cálidas en verano, son temperaturas máximas, los naranjitos que vemos arriba. Lo que está en gris abajo son temperaturas mínimas, y lo que vemos en barras es la precipitación en cada uno de estos lugares. La precipitación se lee con la escala de acá, o sea, en estación de Iquiquín, por ejemplo, Bernardo Higgins, tenemos del orden de 400 milímetros máximo, 200 en este caso. Lo que en total, en la zona de Chillán, por ejemplo, estamos hablando de precipitaciones normales en el periodo 1991-2010, perdón, 1980-2010, del orden de los 1000 milímetros por año aproximadamente, ¿sí? Insisto, con precipitaciones relativamente fuertes en invierno y temperaturas altas en verano, digamos, que es lo que estamos acostumbrados. Eh, es lo normal para nosotros, en otras zonas del mundo no funciona así, hay lugares donde llueve mucho en invierno, o sea, perdón, llueve mucho en verano, como por ejemplo en la zona norte de Chile, que tiene lo que se conoce como invierno boliviano, pero acá funciona de esta manera. Eh, entonces, como digo, para ya entrar un poco en terreno, quisiera definir qué es lo que es clima, y un poco cuando uno habla de clima, la gente siempre piensa que vamos a morir, como en el meme de la era del hielo, vamos a morir. Y bueno, hay un poco de motivos para dar la razón a ese tipo de pensamientos también.
Pero, como digo, definamos bien qué es lo que es clima primero y después vemos en realidad qué es lo que está pasando y a qué nos referimos los científicos cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo. Acá está la comida de una persona durante una semana. Un día comió empanadas, al día siguiente papas fritas con eh, carne y huevos fritos y no sé qué. Otro día habrá comido, no sé, una cazuela. Por otro día se comió una ensalada porque ya había exagerado mucho el día anterior. Todo lo que vemos acá es, por ejemplo, lo que uno comería de almuerzo, como ejemplo, en un día. ¿Ya? A eso le llamamos comida, pero cuando hablamos de alimentación, creo que el ejemplo es claro porque no estamos pensando qué es lo que pasa un día en especial. Cuando yo digo que tengo una alimentación en base de carne, que un día como ensalada, no es que cambie mi alimentación. En el largo plazo, si veo qué es lo que pasa en el periodo de meses o de años, mi alimentación es más o menos constante, si bien puedo, insisto, tener un día una cosa, un día la otra. Em, ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque es exactamente lo que pasa cuando hablamos de tiempo y clima, que son dos cosas que se confunden un poco. En medios de comunicación no es raro que digan que el clima de mañana va a estar frío, pero la verdad es que el clima no cambia de un día para otro. Cuando hablamos de clima, es qué es lo que pasa en el largo plazo. Es como cuando hablamos de alimentación vegetariana, por ejemplo, yo puedo tener un clima desértico o un clima caluroso, un clima, insisto, por ejemplo, veranos secos e inviernos lluviosos y fríos, que es lo que tenemos acá. Y existe esa analogía, entonces, ¿qué es lo que pasa? En un evento puntual, hoy está lloviendo, pero, insisto, puede llover en el desierto y sucede, o hoy está soleado en un día en concreto. Si vemos el largo plazo, vamos a tener una idea de qué es lo que pasa con esta cosa llamada clima. ¿Qué es lo que define el tiempo atmosférico o meteorológico? Define, pues, qué me voy a poner para vestir, por ejemplo, cuáles son las acciones que tomo en el día a día. A diferencia del clima que me va a decir que, por ejemplo, qué tipo de vegetación espero tener en un determinado lugar. ¿Sí? En el desierto, aunque haya llovido un día, repito, espero tener una vegetación escasa, tal vez algún tipo de arbusto o algún tipo de cactus, tamarugos o ese tipo de cosas, pero no esperaría tener una grandes superficies de maíz, por ejemplo, que requieren mucha agua, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en zonas más al sur, donde esperaríamos tener ese tipo de cosas y de forma más escasa, cactus o vegetación de la que encontramos allá. ¿A causa de qué? A causa del clima, de lo que sucede en el largo plazo. Entonces se definen, Koppen, un científico de origen alemán, definió 7 grandes tipos de climas y de esos grandes tipos de climas hay algunas subvariantes y acá está un poco cómo son los climas de Chile que podemos ver que son bastante variados, digamos, tenemos, de hecho, de los 7 climas que definió Köppen, en Chile tenemos 7. A mí me gusta cuando hago estas cosas así como más interactivas, le pregunto a la gente, claro, tenemos 7, pero hay algunos que son un poco raros. A lo mejor de esos que empiezan con E, son climas fríos, que claro, uno entiende que están como en el sur y esas cosas. Em, pero hay uno que de hecho no está acá en el gráfico y que es el clima tropical, el clima A. Y no está y la gente se extraña y pregunta. Y no sé cuál. Porque es raro que uno piense que en Chile hay clima tropical, como que eso es más de Centroamérica o de esos lados, pero en Chile efectivamente tenemos clima tropical ubicado en la zona insular, en Isla de Pascua. El clima de Isla de Pascua es un clima tropical y como digo, en el resto de Chile tenemos distribuidos en total los 7 tipos de climas o variantes de climas definidos por Köppen. Ahora, esto es un mapita que, bueno, imagino que lo han visto muchas veces, que más que menos ha abierto el Google Earth y ha echado una mirada, digamos, por último, al patio de la casa. Pero les invito a verlos con los ojos del clima ahora. Resulta que toda esta zona de acá, estoy pensando en lo que se conoce como el Cuerno de África, donde está Etiopía y esos países, Kenia está un poco más acá. Eh, Vemos que a vista de satélite se ve muy seco. Lo mismo esta zona de acá, Arabia, Irak, toda esa zona se ve muy seca, donde está el desierto del Sahara y todo eso. Y esta zona del norte de África también se ve muy desprovista de vegetación, ¿sí? ¿Y qué otras zonas vemos en esa misma condición? Bueno, Australia, la zona que está acá en California, y la zona obviamente del desierto de Atacama, pero cada vez más avanzando hacia el sur en Chile. Entonces, ¿qué cosas tienen en común estos lugares? Es una excelente pregunta. ¿Por qué esta zona es muy vasta, muy grande?
y tiene toda un mismo clima, un clima desértico. ¿Sí? Acá tenemos muchos. Acá tenemos climas fríos, acá tenemos la zona de Siberia también, la zona donde está el Amazonas tiene un clima particular, pero estos climas secos son relativamente comunes y se juntan en lugares específicos. Entonces, la pregunta que nos interesa responder es ¿por qué? ¿Qué factores determinan este clima? Entonces, uno que es bastante evidente es la latitud. Me refiero a la distancia en la que estemos del Ecuador. ¿Sí? El Ecuador está más o menos aquí, y para acá, hacia el norte del Ecuador, y para acá, hacia el sur del Ecuador, tenemos zonas que se encuentran como a la misma altura y están todas bastante secas, ¿sí? Están todas con una misma situación. Ahí tenemos un factor importante. El otro factor importante es la distancia al mar. Lo que vemos acá, la zona del Amazonas, por ejemplo, que está protegida del mar, eh, tiene un clima muy distinto a lo que pasa en la costa, tanto de Chile como de California y las zonas que estamos mencionando acá. ¿Sí? Y eh, ahora, hay un factor bien importante que no se ve a simple vista, pero lo podemos ver en este mapa que está acá, que son los vientos. Debido a la rotación que tiene la Tierra, la forma como gira, hay ciertos vientos que son em, predominantes. Estoy pensando, por ejemplo, en los vientos alisios que están acá, ¿sí? Y acá están las calmas ecuatoriales. Entonces, ¿qué es lo que dice este mapa de vientos? Que hay una zona acá donde no da tan fuerte el viento, que es justamente la zona donde habíamos más vegetación en el anterior, y zonas desde donde sale el viento y zonas hacia donde llega el viento. ¿Sí? Estas zonas desde donde sale el viento con mayor fuerza son zonas que veíamos secas acá, y las zonas donde golpea el viento del otro lado, viento que trae humedad, por ejemplo, desde esta zona, baña de humedad las costas y los terrenos de Brasil. Espero que se entienda un poco la idea, digamos, pero el asunto es que el movimiento de la Tierra genera ciertos patrones de vientos que van también secando o humedeciendo ciertos lugares, trayendo toda esa agua después condensa y el ciclo del agua, digamos, se evapora y termina precipitando. eh, y es lo que hace perdón, que el sur de Chile, por ejemplo, sea muy húmedo y no el sur de Argentina. El sur de Argentina es una zona bastante seca porque el agua que viene desde el Océano Pacífico y que hace esta vuelta de acá, que viene así, choca contra la cordillera de los Andes y no atraviesa hacia allá. Atraviesan eh, los futbolistas, pero el agua no es capaz de atravesar por allá. Tenemos un buen arquero aquí sujetando que todos estos vientos del oeste no lleven humedad hacia la zona sur de Argentina. Entonces, esto explica, insisto, cómo sucede y uno de los factores determinantes del clima en la. Ese es el clima. Y ahora el cambio de clima, este cambio climático, ¿de qué va? Va justamente de cambiar eso. O sea, cuando decimos en la zona de Ñuble tenemos precipitaciones del orden de los 1000 milímetros en el periodo de 30 años de 1981 a 2010, es que cambia eso. Que ya no hay 1000 milímetros, que ya no hay temperaturas de máximo 25 30 grados, que no hay mínimas de 5 grados, por ejemplo, sino que todo eso cambia. La definición de cambio climático es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y esa es la cosa. O sea, cambio de clima, que Chillán tenga el clima que tiene ahora, no es que fue creado por Dios de esa manera. Han habido cambios de clima siempre. Específicamente, por ejemplo, en esta zona, las evidencias en los suelos, si uno ve las piedras, por ejemplo, que llevan los ríos y todo eso, hay ciertas piedras que son muy características de zonas tropicales. Entonces, dicen los científicos especialistas en suelo, muy probable que esta zona ya tenía un clima tropical hace varios miles o millones de años atrás, y no el clima que tenemos ahora. Entonces, el cambio de clima es algo normal, es permanente, por decirlo así, el cambio. Estamos seguros que el clima va a ir cambiando, pero la alteración que ha provocado los seres humanos en la atmósfera hace que este cambio de clima ya no sea natural, sino que esté atribuido de alguna manera a la acción humana. Entonces, ¿qué es lo que, cuál,
¿Dónde entra en la ecuación la acción humana? Es el incremento de los gases de efecto invernadero, que los vamos a comentar a continuación, la alteración en la composición de la atmósfera y ciertos cambios en el clima, digamos. Esas son las consecuencias, paso uno, paso dos, paso tres, digamos. El incremento de los gases provocado por los humanos hace que se altere la composición de la atmósfera, la alteración de la composición de la atmósfera hace que hayan cambios en el clima global y que nos encontremos con cosas que podían ser muy sorpresivas hace muy poco tiempo atrás. Causas naturales de cambio del clima, por ejemplo, son los volcanes, el movimiento de las placas, algunas cosas, digamos, como la actividad solar, el derretimiento del permafrost, lo incluí como una causa natural, si bien ha sido exacerbada por la acción humana, pero a causa de eso, el permafrost ha liberado mucho metano, por ejemplo, que es uno de los gases que generan el efecto invernadero. Pero causas directas antropogénicas causadas por el hombre son, por ejemplo, los aerosoles, son artificiales, digamos, el uso de combustibles fósiles, la sobrepoblación. A medida que hay más población, necesitamos más recursos, generamos más residuos, ocupamos más energía. Entonces, el aumento en la cantidad de población también provoca de alguna manera el cambio climático, la deforestación, ciertos cambios de uso de suelo y, como digo, los gases de efecto invernadero que son muy característicos de esto y buena parte del estudio se basa en el análisis de estos gases. Lo que vemos acá, el pronóstico del niño, por si alguien me preguntaba de esta lámina, y es que, claro, el clima en Chile está o estaba gobernado muy fuertemente por el fenómeno del niño. Se decía, viene un niño, me refiero a la oscilación del niño, y si había niño o niña, estábamos casi seguros que si había niño llovía, si no había niña iba a ser un año seco. Ahora, para los próximos meses, está pronosticado una altísima probabilidad de oscilación del niño, pero resulta que muy pocos años atrás vivimos la situación del niño Godzilla, que era un niñazo, digamos, un gran niño, un niño muy fuerte, y llovió casi normal o un poquito menos. No es que que hayan caído perros y gatos del cielo, sino que llovió casi lo que tenía que llover. Los otros años han sido muy secos. Se dice entonces que había un desacoplamiento entre el fenómeno del niño y las lluvias en el continente. Hay algunas tesis en recursos naturales en la Universidad del Biobío, donde estudiaron, por ejemplo, el asunto de la mancha cálida. La mancha cálida del Pacífico es un fenómeno que al parecer podría tener cierta correlación con la lluvia o sequía en Chile, pero lo que sabíamos de la predicción de la meteorología en Chile eh, se ha perdido bastante. Hemos desaprendido mucho. Todo lo que sabíamos, digamos, ya no está funcionando en la actualidad. Y eso es un poco grave desde el punto de vista científico, digamos. Porque este cambio climático no solamente ha cambiado los resultados, sino que ha cambiado también la forma como se relacionan los elementos. Esta diapositiva no tiene absolutamente nada que ver, pero a mí me parece súper educativa, me parece interesante porque creo que a la gente le resultan más cómodo este tipo de analogías tal vez, y es la rentabilidad real anual en las AFP en Chile. Resulta que hay una AFP que dice, somos la AFP que ha generado más rentabilidad desde que empezaron las AFP. Sí, eso es cierto, probablemente, confiando en las AFP si es que se puede, pero resulta que en 1980 lo que pasaba con las AFP era esto, que tenían rentabilidades algunos años de en torno al 30%, y lo que pasa ahora es que tienen rentabilidades, una rentabilidad grande es 5, 7%, 10 sería una locura, digamos, si es que no tienen pérdida. Esto es fondo C, que es lo que es comparable con los años 80, no había fondo A, no había fondo E. Entonces, claro, uno dice, ok, ahora que si tengo un 5% de rentabilidad, ¿es buena o es mala? Comparado con lo normal. Depende, ¿qué le llamo normal? Le llamo normal al promedio de todo esto, por ejemplo, que es 7,81, o sea, si no llego a 7, es que no fue mal, o en realidad tenemos una normalidad nueva. Y esa discusión se está dando harto, de cuál es la verdadera normal a día de hoy en Chile. Llevamos casi 15 años de sequía o llevamos 15 años de una normalidad nueva a la que no estábamos acostumbrados. Porque lo que está lloviendo ahora, que uno sale para afuera y también piensa que está
y se está cayendo el cielo a pedazos, y en realidad lo que llueve ahora es lo que ha llovido, lo que era casi normal o menos que lo normal en los años 80, pues, o los años 90. Entonces no es tan simple definir qué es lo que consideramos como normal y em, si está en realidad precipitando lo que esperamos o no. Insisto, de estos 1000 milímetros, por ejemplo, en Chillán hemos estado más cerca de los 600 en los últimos años que de los 1000. ¿Se puede hacer agricultura con 600? Todavía, mucho menos no. Pero con 600 todavía es posible hacer agricultura, pero probablemente haya que hacer algunos cambios. Los vamos a comenzar a comentar dentro de la presentación. Esta lámina también me llamó mucho la atención, es qué es lo que esperaba la gente respecto a los cambios climáticos grandes. Se esperaba en los años 50 que hubiesen cambios climáticos grandes en el lapso de 8000 años. Esto intenta representar un poco lo que son 8000 años, lo que la gente esperaba que, ok, sabemos que puede haber una era del hielo, por ejemplo, que puede haber una era donde haya muchas más temperaturas que la actual, pero eso va a llegar dentro de unos 8000 años más. Pensaba la gente en 1950. La misma pregunta entre los 60 y 1980, ya no pensaba que iban a ser 8000 años, la gente pensaba que, claro, eso iba a ser en el lapso de siglos, no de milenios. Y en 1990 en adelante la gente dice, oye, no, espérate, yo creo que probablemente es mucho más próximo. Dentro de 5 o 50 años más, vamos a tener un cambio muy brusco de temperatura. Estas estadísticas no son a día de hoy, si lo que pasa a día de hoy lo vamos a ver pronto, pero las últimas declaraciones de la ONU, que son un poco las que le dan el título a esta presentación, indican que ya no son 5 años, sino que probablemente sean 5 días o 5 horas. Estamos muy cerca y ya se han producido cambios eh, que no se habían visto nunca, digamos. Estos cambios mayores dentro del clima mundial ya están ocurriendo. Esto es un poco lo que pasó en Chile durante el año 2022. Es un resumen de la Dirección Meteorológica de Chile, donde muestra, por ejemplo, el aluvión que hubo en Sierra Gorda, la tormenta de arena en Diego Almagro, precipitaciones deficitarias en Rapa Nui, el año más seco desde que hay registro, digamos. En Chillán, el récord con la temperatura más baja el 1 de junio del 2022. Y así siguen, y en todo Chile tenemos valores récords en distintas cosas. Recordarán ustedes también que en la zona de Ñuble hemos tenido trombas que no se habían visto en el presente con cómo se vieron ahora, digamos. Han habido varias situaciones. La fuerza con la que han llegado los ríos atmosféricos un poco no se recordaban. Insisto, a lo mejor no son cosas completamente nuevas, son cosas que sucedían antiguamente. Ahora sí es verdad que hay más publicidad y todo eso, pero podemos ver cosas a las que a lo mejor no estábamos tan acostumbrados. La intensidad de los eventos es un efecto del cambio climático esperado, digamos. Lo que vemos acá es también una lámina de la Dirección Meteorológica de Chile, donde vemos la evolución de la precipitación anual en Chile. Esto es en promedio, digamos, en los años 60 hubieron sequías muy grandes en los años 60, pero el año siguiente se recuperaba y teníamos un año de sequía y dos o tres en que se recuperaba. Y el asunto es que acá estos máximos no los hemos volvido a tener después de 2003. No hemos tenido máximos que se nos salgan de la escala del orden de los 1000 milímetros, eso no sucede. Y eso trae consecuencias, por ejemplo, en aguas subterráneas, porque llueve y a lo mejor tenemos para producir agricultura en ese año, pero no tenemos para recargar los pozos, no tenemos agua suficiente para que efectivamente el sistema vuelva a recuperarse. Insisto, sequías muy grandes como la del 62 eh, vino seguida de un año lluvioso y entonces el sistema era capaz de fortalecerse. Esas cosas son las que no están pasando ahora. También hay que poner mucho ojo en eso. Este es el pronóstico meteorológico para el próximo trimestre, donde vemos que esperamos temperaturas mayores que lo normal en la tarde, menores que lo normal en la mañana, precipitaciones por sobre lo normal. Ahora, por sobre lo normal es, no es tampoco que van a llover los 1000 milímetros en una semana, digamos, sino que estamos pensando en el orden de 300 milímetros probablemente de aquí a que termine el año. Si es que se cumple la predicción. Insisto, las predicciones se han vuelto mucho más inestables a medida que ha pasado el tiempo, digamos, en los últimos años. Las predicciones en realidad
se han vuelto más difíciles. Efecto invernadero. ¿De qué va el efecto invernadero? De lo que van los invernaderos. Es, tengo un sistema cerrado donde dejo entrar la radiación. Esa radiación aumenta la temperatura dentro del invernadero y entonces tengo un sistema más protegido. En el mundo, en el planeta, tenemos un efecto invernadero natural eh, donde, o sea, si no existiera este efecto invernadero natural, la temperatura que tendríamos sería del orden de los menos 18 grados Celsius y eso no es apto para la vida. Es útil y es beneficioso que nuestro planeta tenga un efecto invernadero natural. Sin embargo, ha sido aumentado debido a los gases de efecto invernadero que les hablaba hace unos minutos. Entre la radiación, esa radiación, el sol, la luz sale y el calor sale para afuera y deja parcialmente algunos rayos de sol o parte de su energía en la superficie. ¿Sí? Pero hay ciertos gases como CO2, N2O, CH4, ¿sí? Óxido nitroso, metano y dióxido de carbono, que impiden que estos gases vuelvan, perdón, que esta radiación, que esta energía vuelva a la atmósfera. Insisto, eso es natural, el CO2 está en la atmósfera de manera natural, el metano está en la atmósfera de manera natural, pero resulta que si esto aumenta mucho, si por ejemplo las industrias producen CO2, si las vacas producen mucho metano, si las industrias producen mucho óxido nitroso, el problema es que esto se aumenta y se incrementa y no deja entonces salir los rayos de vuelta hacia el exterior, hacia el espacio, y empieza a acumularse más temperatura. Y esa es la base, la fuente de cómo se produce el calentamiento global. Entonces, resulta que si vemos en el periodo de tiempo, en periodos de tiempo largo, digamos, ¿sí? Y estamos hablando del orden de 400.000 años en el pasado, el dióxido de carbono tenía fluctuaciones, ¿sí? Obviamente, eh, pero del orden de menos siempre de 300 partes por millón, como de 300 unidades. ¿Sí? Y la temperatura tenía ciertos valores, insisto, tuvo valores muy bajos, pero había una cierta estabilidad antes de la era industrial, ¿sí? Lo que tomamos como punto de referencia, digamos, alrededor del año 1900. Ahora las temperaturas se han ido para arriba en el mismo modo que la cantidad de CO2 en la atmósfera se ha ido hacia arriba. Y a lo mejor está un poco más claro el gráfico. Eh, Insisto, estamos hablando de valores altos, del orden de los 200, menos de 300 partes por millón de dióxido de carbono. ¿Sí? En la antigüedad, digamos, era mucho menos, pero a medida que se fueron eh, incrementando ciertas actividades dentro del planeta, eso ha ido aumentando, pero no en forma acelerada. Estos incrementos naturales, digamos, como les decía, volcanismo, por ejemplo, o ciertos animales o plantas que son capaces de liberar estos tipos de gases. Pero en la actualidad, esto es un gráfico ni siquiera actual a día de hoy, digamos, de hace un par de años atrás, y vemos cómo el índice de CO2 aumenta para ya superar más de 400 partes por millón. Te decía yo que en la historia no habíamos tenido más de 300 y ahora estamos en más de 400 y probablemente más cerca de los 430 que de los 400. Eso es muchísimo y los gobiernos de todos los países se han preocupado mucho de este asunto del carbono. Se habla harto ahora de la huella del carbono, se habla de ser carbono neutrales, en el sentido que aquello que yo produzco de carbono, que también lo capture de alguna manera, que es lo que intentan hacer los países, producir la misma cantidad de carbono que son capaces de retener, por medio, por ejemplo, de vegetación o de alguna otra manera. Este es un zoom a lo que estábamos conversando recién, donde vemos que eh, ha ido incesantemente subiendo. Esto obviamente tiene ciertas variaciones estacionales, porque la actividad del hemisferio norte es distinta a la actividad del hemisferio sur. El hemisferio sur, además de ser menos industrializado, tiene mucho menos habitantes y mucho menos terreno habitable, es mucho más océano que tierra, a diferencia del hemisferio norte. Por lo tanto, cuando baja la actividad del hemisferio norte, se resiente, o sea, se nota me refiero a la variación estacional de invierno-verano. Cuando se van de vacaciones en el hemisferio norte, no es lo mismo cuando nos vamos de vacaciones en el hemisferio sur. El cambio en la actividad es mucho más fuerte, entonces tiene ciertas actividades estacionales
sea, ciertas variaciones estacionales que son normales, pero en promedio, que es la línea roja, no para de subir. No hemos tenido retrocesos en eso, a pesar de los intentos y de los compromisos de ciertos gobiernos. Las principales fuentes de gases de efecto invernadero, como les decía hace un rato, son la quema de combustibles fósiles. Estoy pensando en petróleo, gas natural, todas estas cosas que son en base a principalmente carbono, digamos, es materia orgánica que se ha convertido en petróleo, por ejemplo. La deforestación y el cambio de uso de suelos. Cuando hablamos de deforestación, por ejemplo, el caso del Amazonas es muy crítico. Lo mismo que pasa en Ñuflo de Chávez, en el norte de Bolivia, donde se ha deforestado, se ha cortado mucho del bosque del Amazonas con la finalidad de, bueno, vender la madera y producir alimentos ahí. Si en Ñuflo de Chávez, por ejemplo, plantaron soya. Eh, y el asunto es que la soya no captura la misma cantidad de carbono, no funciona como un pulmón del mismo tamaño que el Amazonas, digamos. Entonces, había una preocupación muy grande respecto a eso, no solamente el Amazonas, insisto, hay muchas zonas del mundo donde se ha producido eso, eh, y insisto, los cambios de uso de suelo no siempre son tan favorables. Los residuos de la actividad industrial también producen mucho carbono, ciertas basuras o residuos orgánicos también al descomponerse generan carbono, la ganadería también produce principalmente metano y otros gases. Eh, pero claro, el conjunto de todo esto es lo que nos tiene, como nos tiene, digamos, con un cambio climático acelerado a causa de un efecto invernadero de origen principalmente antrópico. Y llegamos entonces a lo del calentamiento global. ¿De qué va calentamiento global? Esto es una imagen también de hace unos pocos años, creo que esta es de 2020 o 2021. He sido un poco insistente respecto de cuándo son las imágenes y los gráficos que les muestro, porque vamos un poco hacia adelante y es interesante que lo podamos tener presente. Resulta que este gráfico, insisto, de hace tal vez un año atrás, nos decía cómo se esperaba que fuera el futuro de una persona nacida, por ejemplo, en 1950, de una persona nacida en 1980, como yo, o una persona nacida en 2020, ¿sí? ¿Qué tan afectadas iban a ser sus vidas, digamos, de acuerdo a los distintos escenarios de cambio climático? ¿Sí? Entonces resulta que una persona nacida en 1980 a los 70 años, por allá por el 2050, vamos a estar muy afectados por el cambio climático, vamos a estar dentro de la zona, se esperaba, que fuésemos llegando a zonas de tal vez 2 o 2,5 grados Celsius por sobre la media, ¿sí? Considerando que a 2020 o 2000, imagino que por aquí vamos a estar como el 2023, como ahora, se esperaba más o menos esto, un poquito más de 1 grado de variación de temperatura con respecto a la época preindustrial. Estamos hablando de 1800, 1900, antes de el, des- el despliegue, el gran nacimiento de todas las industrias que queman mucho petróleo y todo eso. Comparado con eso, estamos tal vez, insisto, actualmente, según este informe, 1 grado por lo que podría comparar más o menos, ¿sí? Y se espera, insisto, que se llegue más o menos a esto. Y niños nacidos el 2020, eh, se espera que cuando lleguen a su adultez, digamos, a ser adultos mayores, probablemente ya esté muy afectado. Estamos pensando en tal vez 3 o 3,5 grados por sobre la media de la época preindustrial. Es mucho y tiene muchas consecuencias, ¿sí? Tenemos ciertos caminos de acción, ¿sí? Si logramos mantener, si lográbamos mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados Celsius, esto es, bajando emisiones, transformando ciertas cosas, probablemente tuviésemos un futuro relativamente auspicioso, pero si nos subíamos de los 1,5 grados Celsius de aquí al 2100, probablemente si continuamos con las malas prácticas de altas emisiones, eh, se incrementaría entonces el riesgo climático y tendríamos un montón de consecuencias que las vamos a analizar a continuación. Esto es, si es que nos pasásemos de los 1,5 grados Celsius, insisto, al 2100, con una revisión, digamos, al 2030. Ah, ya, esto es IPCC 6. Eso fue en 2022. ¿Qué se espera para Ñuble? Para Ñuble esperamos, de acuerdo a los modelos, esperamos que
por lo poco debería subir la temperatura mínima en casi 1,5 grados y la temperatura eh, mínima en el peor de los casos del orden de los 2 grados Celsius. Según los modelos que teníamos, insisto, esto es a 2021-2022. Respecto a la temperatura máxima, se esperaba, dependiendo del mes, alzas de hasta 2 grados Celsius en el mejor de los casos, o de 2,5 en el peor de los casos, si es que llegábamos a superar estos 1,5 grados Celsius de alza de temperatura respecto a la era preindustrial. Y respecto a la precipitación, disminuciones de precipitación prácticamente en todos los meses y muy fuertes y muy acentuadas en el caso más severo. ¿Sí? Como no sabemos, no podemos ver el futuro, lo que se hace es hacer dos supuestos, el más favorable y el más desfavorable, con los datos que se tenía hasta ese momento, y se llegaba a esas conclusiones, digamos. Y respecto de la cota de nieve, lo que se espera es que, bueno, estos son datos históricos, que la cota de nieve siga subiendo. La cota me refiero hasta dónde se derrite la nieve en verano. Cada año va llegando hasta más arriba. Si bien la cota mínima hasta donde llega la nieve, llega más o menos hasta el mismo lugar, pero derrite mucho más rápido y está mucho más arriba. Eso es, algo, es un efecto del cambio climático respecto de las nieves también, del que no se habla mucho, pero que es bueno tenerlo en consideración. Y entonces, cambio climático, calentamiento global, pero la charla se titula ebullición global. ¿Qué es lo que es ebullición? Es cuando el agua hierve, ¿sí? Que ya no es capaz de soportar más energía, ya es el máximo del calentamiento, ya no va a seguir calentándose eso y no le queda otra cosa que desaparecer. ¿Sí? El agua desaparece evaporándose. Pero cuando decimos ebullición global, lo que tenemos en riesgo, el planeta probablemente no va a desaparecer, digamos. Lo que está en riesgo de desaparecer somos nosotros como especie. Y ese es el riesgo grave, digamos. Cuando la gente dice, sí, pero si el calentamiento global, la Tierra se calienta, claro, ha habido cambio climático siempre, estas cosas son normales. Sí, pero el detallito es que unos pocos grados más pueden significar problemas muy graves para, por ejemplo, ancianos, niños vulnerables, personas pobres que no van a ser capaces de asumir un alza importante en los alimentos, es, pueden ser problemas graves. Insisto, y no solamente atacar a personas muy vulnerables, sino que prácticamente a todos. Puede volverse la Tierra un planeta inhabitable si continúa esto como va, digamos. Porque, espero que se vea bien el gráfico, resulta que lo que tenemos acá son las temperaturas históricas y lo que tenemos en gris es el máximo de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que en el mes de junio, perdón, de febrero, eh, de junio y de julio, se superó el máximo de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Cuando decían los modelos que si nos portamos bien y tenemos menos de 1,5 grados de aquí al 2100, puede que no quede la embarrada. Pero resulta que ese máximo, ese tope, ese techo, que estaba pensado que ojalá no llegásemos al 2100, lo alcanzamos este año. Y ya no es siquiera por primera vez. ¿Sí? Esto fue en 2016, en primavera del hemisferio norte. Como les decía, el mismo ciclo que hablábamos al principio, que en verano la actividad es menor y las temperaturas del hemisferio sur son normalmente menores que las del hemisferio norte. Entonces, por eso tiene este ciclo estacional que pareciera estar pensado para el hemisferio norte, con un verano en julio. Pero es porque el promedio se calcula, digamos, en todo el mundo y esa zona calidad pesa muchísimo más. Bueno, entonces, esta en 2016 fue preocupante porque pasó por sobre los 1,5 grados Celsius, pero fue en un momento, llegando a marzo, no fue un momento muy eh, que llamara mucho la atención. Pero ahora, eh, en el pic, en el punto más alto de la curva, donde se dan las temperaturas más altas del planeta, resulta que nos pasamos por más de 1,5 grados. Y a esto, Antonio Gutiérrez, un tipo un científico de las Naciones Unidas dijo que esto ya no era calentamiento global, esto ahora es ebullición global, y de ahí viene el término, digamos. Resulta que acá vemos, por ejemplo, temperatura superficial del aire para los meses de julio, desde 1940 a la fecha, y imagino que se ve que las temperaturas andaban por aquí y ahora estamos acá. Esto es julio de 2023.
Es julio de 2023 con temperaturas, insisto, en Europa, por ejemplo en España, sobre los 40 grados Celsius, en Austria, que no es un país que se destaque por sus bonitas playas y su cálido ambiente, tuvieron temperaturas sobre los 30 grados Celsius, se derritió un montón de glaciares y fue bien noticioso también, porque, insisto, las temperaturas han estado muy altas como promedio total del planeta. Como planeta estamos muy por encima de cualquier otro julio, de cualquier otro mes más cálido del año, en, de casi los últimos 100 años. Son todos datos de Copernicus, la Agencia Espacial Europea. Vemos acá también la temperatura del mar, que el mar también juega un papel. La temperatura del mar normalmente es bastante estable. O sea, si yo dejo un vasito con agua y una piedra al sol, la piedra al sol se calienta mucho más que el vasito de agua. Es normal, digamos, es un hecho conocido, digamos, que absorbe mucho más calor, mucha más temperatura, la roca, la tierra, que el agua. Entonces, esperaríamos que el agua se comportase de manera mucho más suave. Y resulta que también a julio de 2023 la temperatura promedio del mar, descontando los polos, está muy, pero muy por encima de la temperatura normal del mar. ¿Sí? Y vemos también una cierta evolución, o sea, los años 70, 80, 90 están todos por acá abajo, y 2020, 2010 están por aquí, y 2016, 2020, que han sido los años más calurosos, están, insisto, muy por encima, muy, muy, muy por arriba. Los 40 días más calurosos desde que hay registro, esto es con ERA 5, es un modelo de reanálisis, son fórmulas matemáticas, digamos, que calculan de alguna manera el tiempo atmosférico, y resulta que los días más calurosos de la historia, según este registro, son algunos días de 2016, 2018, 2019, 2022, y de aquí para acá es todo 2023. 13, 14, 15, 16, 31 de julio de 2023, todo esto es 2023. De los 40 días más cálidos de la historia, para este tipo de datos, 30 son del mes de julio de este año. Ha sido un mes de julio impresionantemente alto en temperatura. De los 30 meses más cálidos, lo que estamos viendo acá es el mes de, el mes de julio de este año. Es impresionante, insisto, cualquier estadística que tiene respecto de temperatura, es una locura lo que pasó este año. Esto es anomalía de temperatura en el planeta entero, no solamente en el mar o en la Tierra, sino que en todo. Y vemos acá entonces todas estas zonas rojas son zonas que tienen una temperatura mucho más alta de lo normal. ¿Sí? O sea, más alta que lo normal es rosado, más frío que lo normal es celeste, mucho más frío que lo normal es el azul intenso, y todo esto que está en rojo, tanto la Antártica, la zona de Perú, norte de Chile, Bolivia, California, eh, Alaska, casi toda la zona oeste de Europa, Italia, España, el norte de África, Marruecos, todo eso. Esta zona que está en China, Japón, prácticamente en todo el mundo han habido temperaturas mucho más altas de lo normal. Claro, se salvó porque acá tenemos temperaturas más bajas. Ah, es que eso es derretimiento de aguas, o sea, derretimiento de hielos de la Antártica. No sé si es tan buena noticia. Que esta zona se está enfriando a causa de que lo que debería ser hielo y no agua se está convirtiendo en agua líquida. Temperatura promedio del mar en esta escala de colorcitos que está aquí. De nuevo, azul intenso son años más fríos que mucho más fríos que lo normal. Lo, lo más corriente es que esté entre lo celeste, antiguamente, digamos, hasta el año 2000 y por ahí, y el 2000 en adelante se va poniendo cada vez más cálido, más rojito, hasta llegar al, no sé, eso ya no es rojo, es un negro rojizo, por llamarlo de alguna manera, un valor muy, pero muy alto por sobre la escala. Entonces, ¿qué consecuencias trae esta ebullición global? Bueno, cambios de temperatura. ¿Sí? Obviamente, lo primero, o sea, decimos, en la etapa en la que estamos, nos esperamos cambios de temperatura feroces, temperaturas muy, pero muy altas. Cambios en los patrones de precipitación. ¿Sí? Habíamos dicho, claro, esperamos que a lo mejor caigan las precipitaciones en Ñuble del orden del 20% promedio, por
dar un número más o menos redondo. Claro, pero en este panorama incierto, que le agrega más incertidumbre todavía, ¿va a ser 20 o va a ser 30? ¿O va a ser 45? ¿Qué es lo que podemos esperar con temperaturas por sobre los 1,5 grados Celsius? Insisto, los modelos normalmente hablaban de llegar a este punto de aquí al 2100 y se nos ha adelantado un montón. Y se espera que el próximo año no sea mejor que este, probablemente sea peor. Eso implica también cambios en los océanos, derretimiento de glaciares, eventos mucho más extremos. Eh, de hecho, hasta no hace mucho, digamos, la gente todavía se acuerda del auto que se cayó en Mapocho en 1985 o algo así. Y resulta que, claro, porque habían inundaciones, la infraestructura no estaba tan preparada, pero son cosas de las que nos habíamos olvidado un poco. Y resulta que ahora han habido cortes de puentes, cortes de caminos, han habido consecuencias relativamente intensas de las lluvias, insisto, un poco que habíamos perdido la costumbre y otro poco que no ha llovido tanto, pero hemos tenido muchos días secos y toda la lluvia, en vez de tirarla a gotitas como solía hacer, la han tirado con un balde. Eso mismo pasa también con las sequías, con las trombas que hablábamos hace un rato, con los vientos, se exacerban muchos de estos fenómenos y terminan siendo mucho más intensos que lo que estábamos acostumbrados. Entonces, estas amenazas, como los cambios de patrones en lluvia, en temperaturas, aumento de las heladas, heladas también más tempranas, retroceso de glaciares, inundaciones, eh, van a ser una cosa a la que nos vamos a tener que acostumbrar de alguna manera, pero ¿cómo nos impactan? Ouch. ¿Cómo nos impactan? Vamos a tener probablemente menos agua. Insisto, si llueve toda con una isoterma muy alta, se va a derretir toda y se va a infiltrar una parte, pero probablemente escurrir una buena parte también. Va a ser más difícil lograr altos rendimientos en cultivos, vamos a tener problemas de biodiversidad, muchos animales, bichitos, por ejemplo, o animalitos que estaban acostumbrados a una cierta temperatura y no son capaces de sobrevivir a temperaturas mucho más altas, lo van a pasar muy mal. Erosión en los suelos a causa de las precipitaciones más intensas. Hay un montón de posibles impactos que deben considerarse. ¿Sí? Esto, más que nada por lo poético, me llamó mucho la atención. Es una noticia de muy poquito atrás, digamos, del 16 de julio, en un diario en China, pero fue noticia no solamente en China, fue noticia a nivel mundial. Eh, el asunto es que en China se dio la temperatura más alta de su historia, 52 grados Celsius el 16 de julio. ¿Sí? Antes 52 grados, 52,2, que no deja de ser, digamos, una temperatura muy alta. Y como digo, y lo poético es que la pronunciación de esta provincia de China es Chillán. Me llamó mucho la atención, digamos. La temperatura más cálida de la historia se haya dado en Chillán, Chillán, China, no Chillán Ñuble, pero me llamó mucho la atención. Eh, También porque tiene su espejo acá, de alguna manera, que lo vamos a ver pronto. Eh, pero temperaturas como esta, sobre 50 grados Celsius, están ocurriendo, digamos. En Europa, Europa se salvó este año, si bien las temperaturas fueron muy altas y muy constantes, la temperatura más alta de Europa fue el 2021 en Sicilia, que fueron 48,8 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, no solamente llegó a 52 grados Celsius en la zona de Xinjiang, como le decía, sino que también registra la temperatura más baja de China, que son menos 52 grados Celsius, o sea, está entre menos 52 y más 52. Una locura de la oscilación térmica que se produce en ese lugar. Pero insisto, son temperaturas muy altas y esto salió en las noticias, digamos, en todas partes. El informe todavía oficial de la Organización Meteorológica Mundial no ha sido emitido todavía. Estas fueron noticias de la Organización Meteorológica Mundial, pero que todavía no es oficial. El informe oficial va a salir para la COP28 en el mes de diciembre. Ahora, esto a mí me llamó mucho la atención también y son las muertes, el exceso de muertes calculados, digamos, por la sanidad en España, porque el año pasado tuvieron varios miles de muertos durante el verano, ¿sí? Entre junio, julio y agosto, del orden de
5.000, 6.000 muertes adicionales, y resulta que este año las temperaturas fueron todavía más altas, hubieron menos muertes. Entonces la pregunta ahí igual da un poco como para comentarlo y para analizar qué es lo que pudo haber pasado, qué extraño, qué bueno por supuesto, pero ¿por qué hay menos muertes este año que los años anteriores? Yo lo interpreto como que hay una mejor preparación de las personas también. Creo que ya se sabía lo que podía venir y mucha gente está mucho mejor preparada. Y yo creo que es una de las lecciones que nos podemos llevar de esto también. O sea, creo que eh, sabemos que vienen temperaturas altas, bajas precipitaciones. ¿Cómo nos preparamos? Yo creo que esa es la pregunta. Tenemos que estar preparados, no nos puede pillar a la descuidada. Y ahí hay dos conceptos que son importantes, que son la adaptación y la mitigación. ¿De qué van estos conceptos? El concepto de adaptación, mitigación. Ya, ahora sí. Entonces, el concepto de adaptación tiene que ver con aliviar un poco los síntomas, por decirlo de alguna manera, cómo nos adaptamos, cómo hacemos que nuestros sistemas puedan responder mejor ante los cambios que se produzcan. Y la mitigación tiene que ver con eh, enfocarse en las causas. O sea, si estamos diciendo que lo que causa esto es el uso de combustibles fósiles, una medida de mitigación sería disminuir el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, usar automóviles eléctricos, paneles solares, algún tipo de fuente alternativa de energía. Y la adaptación sería, por ejemplo, utilizar ciertos cultivos que requieran menor cantidad de agua. Hay cultivos que son mejorados genéticamente, no siempre de la forma artificial, muchas veces por el método tradicional de elegir la mejor patilla, la patilla del mejor árbol, la mejor semilla, eh, y de ahí seleccionar aquellas que tengan, que necesiten menos agua, que sean más resistentes a heladas. Ese es trabajo de investigación que los científicos están haciendo actualmente, se hace acá en Chile, por ejemplo, en INEA, lo hacen también algunas universidades. Es trabajo que se está desarrollando a día de hoy en la academia, digamos, son cosas en las que sí se está trabajando. Hace un poco de desconexión entre el mundo académico y el mundo político, eh, pero esas medidas, digamos, se está trabajando para llevarlas adelante. Entonces, ¿qué pasa si se mantiene el ritmo de emisiones actuales? Van a subir las mareas, por ejemplo, se van a derretir los hielos, van a haber todavía más olas de calor, los patrones de lluvia van a ser distintos a los que conocemos, aumento de los sistemas monzónicos, por ejemplo, que son unos, unas tormentas bien severas que se dan en la zona del sudeste asiático. Eh, pero otro mundo es posible, digamos, en el sentido de que si se redujesen las concentraciones de CO2, la idea es reducir todos estos posibles efectos. Ahora el asunto es que la ebullición climática lo que está haciendo es desplazar mucho esto hacia acá. Nos estamos yendo mucho hacia el lado de la catástrofe y nos estamos alejando de un futuro un poquito más tranquilo que soñábamos con intentar mantener el carbono, por ejemplo, el nitrógeno o el metano a raya. Chile era uno de los países más que jugó más fuerte cuando dijo que quería ser un carbono neutral de que al 2050. Eh, el funcionario este de la ONU que les mencionaba cuando dijo que estamos en ebullición climática, pidió, casi rogó que ojalá todos los países pudiesen ser carbono neutrales al 2030, no al 2050. Insisto que ya era una apuesta fuerte de Chile. Creo que va a haber que adelantar muchos de esos planes porque si no simplemente no vamos a llegar. Ciertas medidas de mitigación que pueden ser importantes son la recuperación de los pastos degradados, por ejemplo, el uso de energías renovables, motores eléctricos más eficientes, manejo agrícola sostenible y sistemas de transporte más eficientes también. ¿Sí? Yo nunca he entendido por qué aquí en Chillán casi todas las micros pasan por el hospital y por el mercado. Me parece muy ineficiente, creo que no sé si es necesario. Desconozco en realidad por qué funciona así, pero creo que insisto, lo veo un poco innecesario a lo mejor. La planeación urbana creo que también es algo que puede ayudar. Eh, y bueno, tenemos no solamente la mitigación, sino que también tenemos
Por el otro lado de la ecuación, digamos, tenemos, por un lado, tenemos lo que hablábamos de mitigación y adaptación, y por otro lado tenemos las amenazas y la vulnerabilidad. Cuando hablo de amenazas es, por ejemplo, temperaturas más frías, hay más heladas, ¿ok? Pero cómo me afecta va a depender de qué tan expuesto estoy. Si hay más heladas en Ñuble, pero yo no estoy en Ñuble, me expongo muy poquito, no es algo relevante para mí. Si estoy en la zona de precordillera, por ejemplo, donde la helada se mete con mayor fuerza, voy a estar muy expuesto. Si lo que tengo plantado es algún cultivo muy sensible a las heladas, eh, tengo cerezos, por ejemplo, va a ser muy distinto que si tengo un cultivo, es como limón, que no va a soportar la helada de la misma manera. Entonces, mi vulnerabilidad va a depender de la exposición, la sensibilidad y que también pueda adaptar. ¿Sí? ¿Qué medidas tomo para adaptarme a este cambio climático? Algunas medidas para adaptarse es, bueno, la infraestructura, lo primero, incrementar la mantención de las carreteras, mejorar la matriz energética. En Chile dependemos mucho del agua para hacer energía, y es una prioridad, digamos. Está bien, o sea, es lo que tenemos. Tenemos montañas altas con agua y es normal que la primera idea sea esa, digamos. Pero no podemos depender principalmente o fundamental o únicamente de eso si no estamos seguros de si vamos a tener agua de aquí o no un tiempo más. O cuánta agua vamos a tener, si vamos a ser capaces de responder o no a la demanda. Crear nuevas ofertas de seguros. En Chile tenemos un programa de seguros agrícolas, por ejemplo, que permiten protegerse ante ciertos eventos climáticos para ciertos cultivos. No abarca a todos los cultivos ni a todos los eventos climáticos. Hay una ruta para avanzar por ahí, y mejorar ciertos sistemas de drenaje, eh, pensando en que las lluvias pueden ser mucho más fuertes de lo que han sido hasta ahora, digamos, en un contexto de cambio, de calentamiento global o de ebullición global. Probablemente podemos tener lluvias mucho más intensas. Cuando hablo de intensidad, insisto, es cuánto llueve en un periodo corto de tiempo, no cuánto llueve en total, puede que los totales sean los mismos, pero si se distribuye de una manera que después de 5 minutos no soy capaz de caminar media cuadra porque me mojo las botas hasta más arriba de la rodilla, es distinto que si esos mismos 100 o 1000 o la cantidad de milímetros que sea, llueven en un periodo mucho más largo. Eh, Acá aparecen 7 razones por las cuales Chile es un país vulnerable al cambio climático. Aparecen 7 y no aparecen 9. La ONU define 9 en total. Chile tiene 7 de las 9. La que no tiene es ser una islita pequeña, obviamente, país grande. Eh, pero y otro asunto con las fronteras, que tampoco lo cumple Chile, pero de las demás, todas. Ecosistemas montañosos frágiles, zonas urbanas con contaminación atmosférica, zonas expuestas a deterioro forestal, economía que depende de los ingresos generados por producción y uso de combustibles fósiles, zonas costeras bajas, actividades altamente sensibles al cambio de clima y zonas expuestas a inundaciones, sequía y certificación. Insisto, las tenemos prácticamente todas las que podríamos tener. Ahora, ¿cómo contribuir a qué se puede hacer, digamos? Bueno, por el lado, por el punto de vista agrícola, la agricultura se lleva muy bien con lo forestal. Por ejemplo, también hay sistemas de silvopastoreo en que los árboles van acompañados, por ejemplo, de animales. Estos tipos de sistemas mixtos son más resilientes, se comportan mejor ante el cambio climático que los monocultivos. Mejorar la infraestructura de captura de agua. Hay algunas experiencias en lo que se llama cosecha aguas lluvias, donde se pone literalmente un plastiquito que es capaz de recibir el agua de la lluvia y que en vez de que infiltre y drene y se pierda del predio, se pueda volver a usar para riego, para algunas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de que llueven 1000 milímetros, estamos hablando de una cantidad más o menos respetable de agua, ¿sí? Cada milímetro es, en un metro cuadrado, 1 litro de agua. Entonces, 1000 milímetros son 1000 litros de agua en un metro cuadrado. Que, insisto, es agua que evapora o se infiltra, no se pierde, no desaparece. Sigue siendo agua y sigue estando en algún lugar, digamos. Pero en el sentido de que sea aprovechable dentro del predio, eh, es posible hacer este tipo de, eh, de cosas dentro del campo.
producción en invernaderos para proteger los cultivos. Ya habíamos dicho, los invernaderos mejoran o aumentan la temperatura, sobre todo en invierno, es una excelente idea. Disminuye también la evapotranspiración de los cultivos. Un cultivo en invernadero va a evaporar más, pero después esa agua se queda ahí, ese vapor, y nos sigue nos sigue perdiendo líquido en la planta, digamos, como si estuviera afuera y estuviese enfrentado directamente a la atmósfera. El concepto de manejo integrado de plagas también es relevante, aumentar la reforestación y sobre todo conservar la biodiversidad, que, insisto, hablábamos recién de los monocultivos, creo que la biodiversidad también es muy importante de conservarla. A mí me gusta mucho el caso del panda, el oso no es un oso, pero el osito panda de China, eh, que resulta que es un animal que lo ocupan como símbolo de la biodiversidad y de algunas organizaciones, pero es un animal que es bien complicado. Tiene estómago, sistema digestivo de carnívoro y solamente se alimenta de bambú, que no es lo que debería comer según su estómago. Le cae mal, le provoca una cantidad de gases atroces, se reproducen solamente una vez al año con mucha dificultad y no tiene más de una cría. Entonces es un animal que hace muy poco esfuerzo por sobrevivir. No aporta mucho, digamos, a su propia conservación. Pero a mí me parece muy bonito y muy poético que un animal como ese sea ocupado como símbolo de la biodiversidad y como símbolo del rescate de los animales. Porque incluso un animal que no desea mucho vivir merece ser cuidado, ¿por qué no? A modo de conclusión, entonces, esto es el imperio, lo que fue el imperio maya, que durante muchos años se habló de que el imperio maya había desaparecido y no se entendía mucho por qué, ¿sí? No los aztecas, sino que los mayas. Los mayas no sabía qué había pasado después, mediante el estudio de algunos restos en el fondo de una laguna ubicada en México, en Yucatán, se descubrió qué es lo que había pasado y resulta que los mayas fueron destrozados por eh, una o más, digamos, sequías continuas. Entonces, un imperio como el maya, que era muy poderoso, se vio completamente destrozado a causa de el problema climático. Un problema que, insisto, no sería primera vez que pasa si es que ahora nuestra civilización fuese borrada de la Tierra a causa del problema climático. Ahora, claro, no eran tan bacanes los mayas, entonces cuando dicen, oh, los mayas, el imperio maya, debe haber sido no eran tan bacanes si se pitearon todo un imperio a causa de un problema con eso. Pues nosotros tampoco lo seremos tanto. Y Ñuble, y muy lejos, absolutamente nada de lejos, resulta que destrozamos también un ecosistema. En todo lo que ahora es la zona de aquí hacia Rankin, y la zona de Florida por la región del Biobío, era zona cerealera, era una zona muy fértil y muy buena desde el punto de vista agrícola. Y resulta que fue tan maltratada, no fueron cuidados los suelos, y esos suelos terminaron todos en el mar. Y ahora lo que vemos al pasar por ahí son tierras rojas, tierras gredas, tierras arcillosas, donde es muy difícil hacer agricultura, eh, principalmente por eso, porque eh, no fue cuidado, y insisto, hubo una irresponsabilidad ahí de parte o sea, digamos, no se sabía, tampoco es que ellos lo hicieron a sabiendas, pero se produjo mucho, pero mucho trigo, prácticamente se alimentó en base a la zona centro-sur de Chile, todo lo que fue la búsqueda del oro en California, ¿sí? De la gente que venía desde la costa atlántica, atravesaron el país a medida que se iban construyendo la línea del tren, el viejo oeste y todo eso, y la fiebre del oro en California. Y resulta que esa gente tenía que comer algo y esa comida, ese trigo, esos cereales, en gran mayoría salían desde los puertos de Chile. Y dejaron de salir porque, insisto, esa zona dejó de ser fértil, ya dejó de ser negocio y ya muy poca gente, digamos, podía seguir haciendo agricultura bajo esas condiciones. Y mucho de eso es lo que ahora se ha transformado en forestales, porque el suelo tampoco da para mucho más, digamos. Fue tan maltratado que la aptitud que tiene actualmente es preeminentemente forestal. Un poco haciendo el parangón con lo que mostrábamos de China con los 52 grados Celsius, resulta que tampoco nos creamos tan gallitos.
porque en Quillón, en región de Ñuble, también tuvimos la temperatura más alta de nuestro país, no de China, de Chile. La temperatura más alta de Chile no es en el desierto, ni es en un lugar muy lejano, es a pocos kilómetros de aquí, en la localidad de Quillón. En 2017, durante los incendios, se llegó a los 44,8 grados Celsius. Claro, es que habían incendios. Bueno, un par de semanas antes, cuando no habían incendios, se llegó a 43 en Quinchamalí, que también está en la región de Ñuble, y fue la temperatura más alta sin considerar los incendios. Entonces la conclusión es, vamos a morir. Tenía razón el monito de la era del hielo. No, no, yo creo que, a ver, el asunto es que si nos preparamos, yo creo que podemos vivir, digamos. Creo que hay que tomar ciertas medidas de mitigación, creo que hay que adaptarse, reducir la vulnerabilidad y es posible, digamos, tener un buen futuro. Pero creo que los países se han descuidado y lo han tomado muy como que es una cosa del 2100, digamos. Es una cosa de muy al futuro, todavía no viene. Y resulta, como les decía antes, antes se pensaba que iba a ser muy al futuro, pero ahora ya lo estamos viendo que es ahora ya, digamos. En general, estas estimaciones han ido un poquito equivocadas respecto de los tiempos. Siempre se pensó que el cambio climático y que el calentamiento global iba a ser mucho más lento, y no lo ha ido muy acelerado. Mi nombre es Cristóbal Campos y quisiera darle muchas gracias a todos por su atención y gracias a Revista Avante y a la Fundación por haberme invitado. Ya, Cristóbal, ¿no? Interesantísimo, interesante el tema, de hecho muy atingente a lo que está ocurriendo, interesantes los datos de China y el parangón en la similitud de Ñuble y Chillán específicamente. Tenemos preguntas de parte de la gente que está conectada. Bueno, esta personalmente es la primera, es la mía, tiene que ver un poco con lo último que hablaste. Tiene que ver, ¿tú podrías dar ejemplos concretos de políticas o acciones de los gobiernos, la industria y la sociedad civil que podrían implementar para poder abordar el problema de manera efectiva? Yo sé que ya hiciste algunas similitudes con el tema de los bonos y esas cosas, pero concretamente, o sea, como una política pública para poder mitigar este tema de la ebullición global. ¿Cuáles podrían ser las posibles acciones? Bueno, la principal herramienta o casi la única que tiene el Estado para poder apoyar al área agrícola, por ejemplo, es la declaración de emergencia agrícola. La declaración de emergencia agrícola lo que hace es, cuando ya está el chancho tirado, cuando ya ocurrió la emergencia, llegar con fondos, llegar con ayuda, dar algún tipo de bono, alimentación, por ejemplo, para los animales, cosas de ese estilo, dar, ¿cómo se llaman estos? Unos toneles, unos tanques grandes para que la gente pueda acumular el agua. Pero es que resulta que eso se da cuando la emergencia ya está. Cuando ya no hay agua, es que te llegan con un estanque grande de 2000 litros al campo. Entonces, es muy reactivo. Se viene hablando ya desde probablemente unos 5 años del tema de la gestión del riesgo. No gestionar la emergencia. No llegar cuando ya ocurrió la emergencia y decir, oye, ya, ¿y ahora qué hacemos? Sino que prepararse desde antes. Pero toda esa idea de que debemos prepararnos, debemos estar listos, resulta que sí, pero por ley, eh, la declaración de emergencia agrícola es lo que manda. Manda la emergencia. Si